Lunes Cívico con Nahum Valladares. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos, muy buenas noches. Hoy es un lunes cívico dedicado a unos profesionales que en realidad han quedado muchos en el abandono, en el olvido. El día sábado 25, escuchando algunas transmisiones, oímos a ciertos personajes desde el norte del país reclamando que por qué no se estaba celebrando el día del fotógrafo y del camarógrafo. Inmediatamente me puse a pensar, estos personajes han sido olvidados. Primero el fotógrafo, porque después viene el camarógrafo, que el camarógrafo ya es cuando se está hablando de los medios electrónicos como la televisión, que llegaron a nuestro país en el año de 1959. Pero los fotógrafos vienen desde el siglo XIX. Y entonces me dije, aquí hay que hacer algo para poder hablar algo de la historia de la fotografía. La historia de la fotografía en Honduras data precisamente de mediados del siglo XIX, porque es cuando se tiene conocimiento de los primeros fotógrafos. Y se dice que el primer fotógrafo que hubo en Honduras no fue un hombre, sino que fue una mujer. No tengo ese dato todavía consolidado en mi mente, ni el nombre ni a dónde surgió la primera fotógrafa. Me dijeron que había sido en Comayagua. Pero, como no hay datos fehacientes, podemos decir que la fotografía tiene sus comienzos en Tegucigalpa. ¿Por qué en Tegucigalpa? Vamos a los relatos históricos. Los primeros fotógrafos surgen ahí por el año de 1870, que es cuando vienen desde Guatemala, porque ellos hicieron sus estudios de fotografía en Guatemala. Muchos de ellos llegaron en el gobierno de la Reforma Liberal, o sea, en el gobierno de don Marco Aurelio Soto en el año de 1876. Y puede ser que sí sea, porque muchas de las fotografías, y algunas que les vamos a mostrar hoy, datan precisamente de esos años, de 1876, de 1874, por ahí. Vamos a irlo viendo poco a poco. Pero hoy, para que hablemos de la historia de la fotografía en Honduras, he invitado a una persona que tiene mucho conocimiento, porque además de ser un fotógrafo profesional, es un catedrático, además es un estudioso y es alguien que ha venido tratando de que la fotografía no se quede prendida en las telas de araña del olvido. Al contrario, hay que rescatarla, porque ahora habemos 8 millones de fotógrafos, porque 8 millones tenemos celulares y somos fotógrafos, pero no es eso, la fotografía es un arte. Paul Martínez es mi invitado. Encantado, muy buenas noches, muy agradecido por tenerme esta noche y darme la oportunidad de hablar un poco sobre este tema tan apasionante como es la fotografía y la historia de la fotografía documental. La historia de la fotografía, sí, porque eso es importante que lo conozcamos y que se lo traslademos a nuestros amigos televidentes. Vamos a hablar de los primeros fotógrafos que aparecen en Tegucigalpa registrados en la historia y que precisamente recogen algunos aspectos que están relacionados con las publicaciones que se hacen en el año de 1893 con el primer anuario estadístico de Honduras del doctor Antonio R. Vallejo, porque él ilustra su anuario con una serie de fotografías. Y la mayoría de los fotógrafos, bueno, no la mayoría, los dos fotógrafos que más aparecen ahí son Juan Ángel Irías y Juan Aguirre, ¿no es así? Juan Aguirre más que todo, sí. De él son la mayoría de las fotografías, y como platicábamos entre cámaras, realmente ese anuario, tanto la producción del libro, la impresión técnica del libro, como la creación de las imágenes fotográficas que aparecen en él, fue una proeza inmensa. O sea, fue un trabajo monumental. Yo creo que la obra más importante en fotografía documental y en estadísticas, como comentábamos, de todo el siglo XIX claro. En nuestro país. Sí, sí, que fue la del doctor Antonio R. Vallejo. Vamos a ir viendo parte por parte,
porque vamos a hablar de Juan Ángel Irías. Juan Ángel Irías, un personaje de Tegucigalpa que no sabemos si fue oriundo de Tegucigalpa o llegó en el siglo XIX. Aquí vemos una de las fotografías de Juan Ángel. Miremos esa. Una hermosa fotografía donde irónicamente lo que vuelve tan humano y tan espontánea la imagen es ese pequeño niño de lustrabotas cruzando frente a la comitiva oficial. La comitiva que venía a recibir a Charles Lindbergh, compuesta, pues ahí podemos ver en la fotografía Miguel Paz Barahona, sí, Tiburcio Carías Sandino. Sí, ahí sale. El doctor Paz Barahona era el presidente. Se puede identificar porque es el hombre que viene con el bastón. El bastón, sí. Con el bastón. Es el doctor Miguel Paz Barahona. A su lado viene Tiburcio Carías Sandino, que era presidente del Congreso Nacional. El de sombrero es el doctor Juan Manuel Calvi Turón, que era el secretario privado del presidente Paz Barahona. Y los otros eran funcionarios. Ahí está don Silverio Laínez. Ellos iban precisamente en la comitiva, marchando por el Parque Central. Hay un arco allí, pero no hemos logrado identificar los edificios, pero ¿para dónde iban? Era el día que se recibía a Charles Lindbergh, que llegó a Tegucigalpa en una visita no oficial, sino que un recorrido que hacía por América Latina, y llegó precisamente en el año de 1926 a Tegucigalpa. Pues esta foto es, y eso es lo impresionante, Paul, los niños cruzándose por ahí, ¿verdad? Ahora, hay otro hecho interesante en esta fotografía. Como le digo, el niño pequeño le roba presencia a toda la comitiva gubernamental, sí, que está perfectamente vestida. Robando cámara. Robando cámara, exactamente. Pero el personaje que está a la derecha, justo en el centro de la columna, es otro fotógrafo. Otro fotógrafo que nos muestra la técnica de ese entonces. Las cámaras eran de fuelle, cámaras grandes, sí, de placas. Sí. Y podemos ver que él está viendo desde la parte superior la toma. Miremos esta foto de Juan Ángel Irías también. Esto es en 1925, esto es cuando se inaugura el Parque La Leona. Ahí se mira la estatua del general Manuel Bonilla, se mira a la concurrencia que está en la planada de lo que se llamó el Parque Manuel Bonilla, pero que nunca los capitalinos lo identificaron como Manuel Bonilla, sino que como el Parque La Leona, siguiendo la leyenda esa de la leona que venía desde el Edén a brevar aquí su sed en los manantiales que habían ahí cerca. Allá al fondo se mira ya la construcción del Teatro Nacional, sí, al fondo, pero miren todo lo despoblado y el berrinche al fondo. Esa es una foto de Juan Ángel Irías. La siguiente foto, que también es esto sí, desapareció totalmente. Completamente. El Mercado de los Dolores. El Mercado de los Dolores, lastimosamente. Esta es una fotografía igual en formato de placa, grande, o sea, es una fotografía 8x10 en película. La fotografía anterior que vimos de La Leona era una placa de vidrio. Ajá. Entonces este es un poquito más tecnológica que la anterior, pero igual nos retrata una escena ahora completamente perdida. Lo que se mira, porque este era un mercado de madera, era una construcción de madera que antecedió a la de 1933, que era el famoso Mercado de los Dolores, que se construyó en aquella época y que después se vino abajo cuando hicieron el hoyo de Merriam. Pero este fue el antecesor, se llamaba Centro de Abasto Los Dolores. No se llamaba ni mercado, sino que Centro de Abasto Los Dolores. Y ahí se puede ver. Lo interesante de estas fotografías, aparte de que nos retratan una construcción, un inmueble ya perdido, es que nos retrata también a distintas clases sociales de nuestra sociedad. Sí, sí. Vemos en los niños, vemos en los compradores, vemos en los vendedores y en las vendedoras que están en la parte superior. O sea, cómo era la moda, cómo eran las conductas sociales. Vemos a todos bien vestidos, con su boina, con su bombín, pero descalzos todos. Sí. Veamos la siguiente. La siguiente es, esta también es histórica. Este es el Manuel Bonilla, después de su inauguración en 1915, ya se van a cumplir precisamente en septiembre, los 100 años, pero ya se mira la estatua de don Dionisio de Herrera, colocada en el Parque Herrera, y antes de que fueran derribadas sus 6 columnas dóricas, que eran lo que le daban belleza a ese teatro
Manuel Bonilla. Fue tomada también por Juan Ángel Irías. Estas son las fotos que tenemos de Juan Ángel Irías. Igual es un formato grande. Formato es una grande, placa ¿no? de 8 por 10 pulgadas. Ahora, estas eran cámaras de fuelle también, ¿no? Cámaras de fuelle. Recuerde que a inicios de la fotografía, por lo menos a inicios del siglo XX, las cámaras de formato grandes eran las que predominaban, porque no habían ampliadoras fotográficas. Sí, sí. Entonces, si usted quería una fotografía tamaño carta, pues simplemente tenía que tomar la fotografía a esa medida para después, por un contacto fotográfico directo en el papel, tener esa copia a ese tamaño. Ahora, esto me gustaría, Paul, que lo explicáramos bien. Cuando estamos hablando de placas, las placas de vidrio y todo, o sea, estas se procesaban en el laboratorio, no, sino que ya salían impresas. En el caso, sí, es un negativo. Es un negativo. Siempre sigue siendo un negativo, pero la característica principal, por lo menos en los inicios de la fotografía y todavía, bueno, por lo menos en nuestras sociedades, que eran un poquito más atrasadas tecnológicamente en relación a Europa o a Norteamérica, la característica principal es que era colodión húmedo. Colodión húmedo era un tipo de emulsión sensible que el fotógrafo tenía que preparar directamente en la placa de vidrio antes de realizar la toma y también procesarla inmediatamente después de hacer. ¿Y cómo se trasladaba al papel eso? Un contacto. Un contacto nada más. Un contacto, usted ponía la placa de vidrio, el papel abajo, una fuente de iluminación potente, o el sol inclusive, un par de horas en el sol funcionaba también, o sea, las primeras fotografías de hecho fueron así, y ya quedaba grabada la imagen en el papel, que obviamente también tenían que volver sensible con una emulsión. Qué bien. Y igual funcionaba el colodión húmedo en eso. Sí. Entonces, lograr una fotografía con esta tecnología era realmente una proeza. Bueno, qué interesante. Vamos a ir a una primera pausa, Paul, para que en el siguiente segmento veamos las fotografías de Juan Aguirre, que fue otro de los grandes fotógrafos y que alimentó mucho de fotografías el anuario estadístico del doctor Antonio R. Vallejo, que su publicación fue hasta el año de 1893, pero que se comenzó en el gobierno de la Reforma Liberal, porque hay que recordar que el doctor Antonio R. Vallejo fue el primer director de la Biblioteca y Archivos Nacionales en el tiempo del doctor Marco Aurelio Soto, y trabajaba con él en lo que manejaba los anales históricos Gonzalo Guardiola, que era hijo de don Santos Guardiola, el hijo mayor de don Santos Guardiola. Bueno, seguimos con la historia de la fotografía. Vamos a entrar ahora a la etapa del fotógrafo Juan Aguirre. Juan Aguirre, no sé si Paul tiene alguna información, él estudió fotografía en Guatemala y se vino a Tegucigalpa. Me imagino que él era de la familia Aguirre de aquí de Tegucigalpa, porque se instaló en la ciudad, antes de que fuera la capital. Y él tiene su estudio aquí en Tegucigalpa, pero se dedica más que todo a tener un estudio donde se convierte en el fotógrafo de los egresados de la Universidad Central de Honduras. Fue uno de los fotógrafos más prolíficos. Sí. La cantidad de retratos de políticos, intelectuales, incluso retratos familiares de cualquier cantidad de personas y familias de Tegucigalpa de ese entonces, es increíble la producción fotográfica que tuvo. Sí, y tenía su estudio. Tenía su estudio. Que era un estudio que tenía además la decoración propia para eso. Veamos. En el año de 1876, para darles una ilustración para que después pasemos a las fotografías, voy a mostrarles algo que tengo aquí, está acompañándome en el escritorio. Esta fotografía fue tomada en el año de 1876 en la Foto Estudio Aguirre. El caballero que ustedes ven en la fotografía es mi abuelo, el abogado Leandro Valladares Gálvez. Y se tomó esa fotografía cuando se graduó de abogado, en 1876. Vean ustedes la vestimenta. No es una toga, es un frac largo, que se estilaba en aquel entonces con los profesionales que se graduaban. El tipo de corbatín suelto. Vean ustedes ese. Y miren, todo el entorno es un estudio fotográfico, el estudio de Aguirre. Tengo aquí en mis manos otra fotografía, tal vez me acerca el amigo fotógrafo, el amigo camarógrafo. Esta es una foto
que sacamos también de nuestro archivo de don Esteban Guardiola Cubas, el día que se graduó de abogado. Miren ustedes la vestimenta. No eran togas, eran frac largos los que utilizaba. Claro, aquí están muy diluidos los colores. En la otra, porque es una fotografía, pues se miran mejor. Pero vamos a entrar ahora a las tomas que Paul nos ha proporcionado, de las que vamos a hacer mención a continuación. Aquí está la foto del padre Vallejo. Esta foto fue tomada cuando él se gradúa de abogado en el año de 1870. Y aquí él ya es de abogado, porque 2 años atrás él había sido ordenado sacerdote. Él era padre, él era un sacerdote, pero dejó el sacerdocio, se metió a estudiar en la Universidad Central, abogacía, y a los 2 años se graduó, en el año de 1870. Eminente jurisconsulto. Además, el primer historiador de Honduras. El padre de la historiografía nacional. El padre de la historia en Honduras. Miren ustedes, también foto de Aguirre. Foto de Aguirre, y un hecho curioso que relata también las técnicas fotográficas del momento, tanto en su abuelo como en el retrato de Vallejo. Sí. Ellos están apoyados. ¿Apoyados? Apoyados porque las tomas fotográficas eran largas, de minutos. O sea que usted tenía que guardar esa pose de 5 a 10 minutos. Para poder ser captado. Para poder ser captado. Por eso es que dicen que todas esas fotografías antiguas están detenidos en la mano o en una pose en la cual no pueden moverse. Están apoyándose. Como esta de Vallejo. Sí, Bueno, sí. ahora, veremos las otras fotografías de Aguirre. Esta. Una foto bellísima del Hospital General cuando constaba de una planta. Ahora es el Palacio de los Ministerios. Bueno, fue el Palacio de los Ministerios y ahora es el Museo de la Museo Identidad Nacional de 2 plantas. Sí. Esta foto es de 1886. El hospital. El Hospital General. El Hospital General. La siguiente. Ahí está. Esta es bellísima, esta Una foto. fotografía bellísima que nos demuestra lo que como sociedad hemos venido perdiendo, que es el paisaje urbano, Claro. las infraestructuras. O sea, cualquiera no puede determinarle antes de que le digamos dónde es esta fotografía, Y nadie cómo dice. ubicarla. Y no dicen dónde es. No. Esta era la antigua penitenciaría central. La penitenciaría que se construyó en lo que se conocía como Altos del Molino, en La Hoya. Era una propiedad de la familia Martínez, que eran los antecesores de don Marco Aurelio Soto, de la madre de don Marco Aurelio Soto Martínez, y él compró esa propiedad. Él vivió y nació enfrente de donde construyó la Penitenciaría Nacional en aquel entonces. Ahora eso está abandonado. Bueno, de repente la edificación sigue. Lo que pasa es que se le han hecho 1000 agregados y les ha hecho... Los torreones y todo eso que Exactamente. dicen, que más bien distorsionaron la estética. Miremos la siguiente. Esta es de 1883. Sí. Y esta es la Plaza San Francisco, cuando se colocó la estatua del sabio Valle. Miren ustedes cómo era lo que se llama ahora el Parque Valle. Ahí se mira la estatua ya muy próxima a la iglesia de San Francisco, y el viejo cuartel de San Francisco ya había sido convertido en cuartel en ese tiempo, porque había sido el convento de San Diego. Vamos ahora con la siguiente fotografía. Y aquí, Paul. La Plaza La Merced, el antiguo, bueno, en ese entonces era la Universidad Central. Bueno, ese es el pie de foto que aparece en la publicación. Y la iglesia de la Merced. La iglesia de la Merced. Vemos las acacias que hasta mediados del siglo XX aún se conservaban frente a la iglesia. Igual. Nada más que la toma de Aguirre en ese entonces, las acacias no tenían ni una hoja. Me imagino que tuvo que haber sido en verano. Ha de ser un verano. Son caducifolias, pues se desprenden de sus hojas. Claro, claro. Que es otra forma de identificar fechas, identificar periodos del año en que fueron realizadas las fotografías. Es otra. Además se le facilitaba mucho porque no había frondosidad en las copas de los árboles. También. Nada más estaban los árboles totalmente secos. Vamos ahora con la siguiente. ¿Y aquí? Otra fotografía bellísima que igual nos demuestra todo lo que como sociedad hemos venido perdiendo, porque la mayoría de las construcciones que aparecen en esa fotografía ya no existen. Ya no, nada de eso. Los trabajos en el puente de la isla, se refiere el pie de foto. Exactamente. Eso que ven ustedes ahí, en la parte izquierda,
Esas eran las paredes que se estaban levantando de lo que iba a ser el Teatro Cervantes en 1906. Se había construido un muro en la esquina que comprendía todo un vértice ahí, porque ahí era la confluencia de los ríos, Río Oro o Chiquito, sí, y Río Grande o Choruteca. Pues en la esquina esa se estaba construyendo el Teatro Cervantes y la riada de 1906 destruyó totalmente esa obra que fue emprendida en el gobierno del general Manuel Bonilla. Encima de los arcos del Puente Mayor todavía podemos ver lo que era la antigua Escuela de Artes y Oficios. Así es, sí. Sí, donde está ahora el Ministerio de Educación Pública, que casi toda la parte frontal estaba del lado de la primera calle de Comayagüela. Vamos ahora con la siguiente foto. Esa es la última de Aguirre. Oh, sí, correcto, la última de Aguirre. Vamos a ir a una pausa para que después entremos a ver la obra fotográfica de Juan Pablo Martel, otro de los grandes del lente. Y a Juan Pablo sí ya es más contemporáneo, porque ya estamos hablando del siglo XX, ¿verdad? Sí. Paul, hablemos ahora de Juan Pablo Martel Cruz. Juan Pablo Martel Cruz creo que es de los fotógrafos más prolíficos de nuestro país. Bueno, obviamente más contemporáneo, inicia su trabajo fotográfico en el Instituto Geográfico Nacional en el año 1953. Bueno, y hasta la fecha él sigue tomando fotografías. Él continúa en las tomas fotográficas y continúa también en la enseñanza de la fotografía. Sí, ¿verdad? Porque él imparte clases de fotografía. ¿Ahí en la universidad? No, él imparte clases en el Instituto Hondureño de Cultura Hispánica. Ahí tiene su estudio. Ahora, Juan Pablo es de los que podemos ya catalogar como artista de lente, porque creo que Juan Pablo nunca se desprendió de la fotografía blanco y negro, ¿verdad? No, hizo a color. Pero más que todo el blanco y negro. Sí, la mayor parte de la producción, por lo menos de 1953 a 1973, la realizó en blanco y negro y en formato mediano. Y además los contrastes que hacía Juan Pablo, ¿eh? Es que realmente es un gran fotógrafo, y que mucha de la historia natural y cultural de nuestro país ha quedado registrada en sus imágenes. Miremos algo de la obra fotográfica de Juan Pablo Martel Cruz. Saludamos a la familia Martel porque originarios de Pespire. Aquí este cayuco, es una imagen bellísima en el río Patuca, cerca de la comunidad de Aguas. Si miramos en detalle la fotografía, podemos ver costumbres que ya se perdieron, digamos la forma tradicional de llevar al niño en la espalda, lo que llaman los lencas chachao. Era también, podemos ver algunos, cuando ampliamos la fotografía, porque tenemos el negativo original, podemos ver que algunas de las vestimentas eran todavía de tuno, de la corteza del árbol de tuno. ¿Qué tipo de cámara utilizaba aquí Juan Pablo para esta una Hasselblad, la mejor tecnología sueca. Este es de lente abierto. Formato mediano. No, este es un lente normal. ¿Es lente normal? Este es un formato mediano, el llamado 120 milímetros, que fue hasta hace poco, más de 10 años, el formato profesional más utilizado. Miremos la siguiente. Esta también es una fotografía muy bonita. Es una fotografía bellísima de lo que era la antigua casa presidencial. Este es del año de 1955, esta fotografía, que todavía existía el estacionamiento viejo frente al viejo edificio del Banco Central. Sí. O sea, no había sido construido el Banco Central en ese entonces. Y esa era una zona enfrente estaba el boarding house, estaba, ¿qué otra edificación? La Honduras Eléctrica Comercial, que estaba por ahí. Pero miren, la fotografía, además ese contraste de luz, había sido algún atardecer, ¿verdad? Creo que la mañana, por la forma en que le pega el sol a la presidencial, creo que fue de mañana. Juan Pablo Martel siempre dijo que la fotografía es un arte, pero el blanco y negro es poesía. Y aquí lo podemos ver en estas imágenes. Estas son poesías gráficas, ¿verdad? Miremos estos niños en el campo. Igual, es el río Patuca, son niños misquitos. Sí. Tenemos la secuencia completa de esta fotografía, desde que ellos llegan en el pipante, descargan sus productos y se lo llevan a una casa que está hacia el fondo. Y cargando bananos, ¿verdad? Bananos, plátano. Ellos le llaman filipitas. La cultura misquita le dice filipitas. Filipito, qué bien. Bueno, ahora miremos esta otra que esta es una belleza de fotografía. Esta es poesía. Punta Ratón, ¿verdad? Punta Ratón. Una carreta de bueyes en Punta Ratón. En otra escena, la continuación de esta toma, aparece en la parte posterior de la carreta la familia.
Ajá. Va la esposa, va el niño. Pero este es arte, porque una carreta de bueyes en playa. En playa, y también, si usted se pone en ese punto preciso, en este momento, jamás mira esta belleza. Sí, O sea, me imagino el que hay, paisaje se ha deteriorado increíblemente. y hay esa cate grande, me imagino yo. ¿Verdad? Lo Esa del cate fondo. grande, lo que se ve en el fondo. Sí, Y sí. todo confluye para que nuestra mirada se fije en la carreta, las nubes, las olas del mar, Pero no solo la orientación eso. de la sombra del árbol. Eso, Paul. Por ejemplo, el sol pegando sobre las hojas de ese árbol, que hacen un contraste con a lo que puede ser un atardecer o un amanecer, ¿verdad? Es que esta fotografía realmente nos demuestra la destreza técnica del artista, porque una buena fotografía siempre tiene que el fotógrafo estar dándole la espalda al sol. Es el principio básico de la fotografía documental, y aquí lo podemos ver perfectamente. O sea, lo que se llama contraluz. Contra la luz, ¿verdad? Sí. Qué bien. Bueno, pues hemos conocido la obra fotográfica de Juan Pablo Martel Cruz. Bellísimas fotos. Lástima que por el tiempo hemos tenido que hacer una selección así rápida de todo este material. Pero vamos a ver otra fotografía. Este fue un pintor, un fotógrafo que se le podía catalogar dentro de los fotógrafos aficionados. Pero ¿qué aficionados? En ese entonces surgieron, entre otros, Henry D. Gilbert, que era un extraordinario fotógrafo, y el doctor Raúl Agüero Vega. Pero Raúl Agüero Vega era un hombre que le gustaba captar no solo el paisaje nuestro, sino que lo autóctono, y más que todo los rostros de los nuestros. Veamos estas fotografías. Estas, por ejemplo, las vendedoras. Es una imagen bellísima captada cerca de la ciudad de Gracias. Son artesanas lencas. Y como usted mencionaba antes, para mí la línea que divide el fotógrafo aficionado al profesional es difusa, es borrosa. Es borrosa. Porque yo conozco muchos fotógrafos que podemos llamar aficionados, pero que en realidad tienen mucho mayor destreza técnica que cualquier profesional, porque lo que los lleva a tomar fotografías es la pasión por la fotografía. Y esa pasión los hace ser estudiosos de la fotografía y los procesos fotográficos. Y por captar. Por captar. Entre cámaras mencionábamos que Raúl Agüero Vega no le tenía miedo al sol. Vea en esta imagen. O sea, usted puede encontrar detalles tanto en la luz como en la sombra, pese a que hay un sol bastante fuerte. ¿Y cómo hacía esa combinación, Paul, el del oscuro con lo claro? Ahí volvemos a la destreza técnica. Al puro ojo. No, es conocimiento técnico de los procesos fotográficos, sí, porque ¿verdad? no solamente implica hacer una toma idónea, sino que también significa manipular ese negativo en el laboratorio para poder sacar eso. o rescatar información en el lado de la sombra, sin que la parte de la luz se pierda esa información. Veamos ahora este turupán con cerbatana. Es una foto bellísima. Bella, Es una foto bellísima de 1948, cuando ni siquiera Doris Stone o Ann Chapman habían llegado a la Montaña de la Flor. Montaña de la Flor, sí, porque esto es en la Montaña de la Flor. Él se internaba, él era gran amigo de los torupanes. Sí. Él llegaba ahí, era quizá la persona que mejor recibía los torupanes. Ahí vemos a un torupán con una cerbatana, que en aquel entonces era lo que ellos utilizaban para la cacería. Para la cacería. ¿Verdad? De presas menores, pero era para Claro, la cacería. sí, pero para eso lo utilizaban. Ahora, miremos ahora una pareja de tolupanes o jicaques. Miren ustedes ahí. ¿No? Igual, otra fotografía bellísima que demuestra, como usted mencionaba, el acercamiento que hay entre el artista y el sujeto retratado. Sí. O sea, no hay nada inusual, no hay nada... Además ellos se sentían en confianza de posar para el ente del fotógrafo. Porque está hablando de un amigo, está hablando de alguien que ganó su confianza. Claro, sí. No lo ven con reticencia, y están hechas en la parte occidental de la Montaña de la Flor. Sí. Entrando por Orica. Entrando por Orica, pero en ese momento era Beltrán Soto, el cacique. Correcto. Miremos ahora la siguiente fotografía, que es, esto es una belleza, Mecapaleros Lencas, cerca de Gracias. Cerca de Gracias, cargando jarras. Jarras de barro, ¿va? Son esas. Cerca de 1950 esta fotografía. Sí.
una imagen bellísima que demuestra un oficio ahora perdido. Sí. Porque de repente el hecho de cargar como un mecapal, Sí. o sea, todavía es común, todavía se puede ver en muchos mercados, no solamente en la zona lenca, pero el hecho de cargar esta producción artesanal, que en ese momento era utilitaria, o sea, eran piezas que realmente se utilizaban en el hogar, no como ahora que la pieza de barro es meramente Claro, decorativa, claro. ya no tiene ningún uso diario. Nos demuestra también la importancia de la fotografía, cómo con una fotografía usted puede congelar un oficio ahora perdido. Bueno, eso por un lado. La cosa también es dejar para las generaciones, los que estamos viendo ahora esta fotografía de Raúl Agüero Vega, como por ejemplo con el mecapal, estos hondureños cargaban esa cantidad de jarrones que aunque fuesen de barro, eran muy pesados. Eran pesados. Y el mecapal lo único que hacía era sostenerlo desde la frente hasta la carga, y de ahí lo que ellos lo transportaban. Y las distancias Y también las que recorrían. distancias que recorrían. Qué bonita foto esta. Es una fotografía bellísima, perfectamente lograda. Sí, sí. Bueno, pues aquí tenemos la obra del doctor Raúl Agüero Vega. Lástima que no logramos conseguir algunas fotografías de Henry D. Gilbert, que tenía fotos muy bonitas, tanto de Tegucigalpa, que él tomó, como también de personajes, porque Sí, porque era fotógrafo institucional. era institucional. Juan Manuel Gálvez. Exactamente, sí, era un hombre y le gustaba mucho la fotografía. Él era un odontólogo, pero su pasión era la fotografía. Igual a Raúl Agüero Vega. Igual a Raúl Agüero Vega, ¿verdad? Él era un doctor. Era así, que también era un odontólogo. Bueno, ya vamos a retornar para que sigamos hablando de la historia de la fotografía, porque vamos a entrar ya ahora a platicar con Paul sobre esos fotógrafos que, aun cuando estamos en una época contemporánea, muchos de ellos han entrado en la fase del olvido. Pero hoy vamos a recordarlos en este homenaje que estamos haciendo a fotógrafos y camarógrafos por haberse celebrado el Día del Fotógrafo y Camarógrafo el pasado 25 de julio. Ya retorno con ustedes. Bueno, Paul, hablemos ahora ya de estos tiempos nuestros, porque, y aquí necesito una ayuda también a la memoria, porque nosotros conocimos a varios fotógrafos de aquel entonces. Estamos hablando, por ejemplo, de fotógrafos como Valdés, que tenía su fotoestudio en Comayagüela, la fotoestudio Ángel, la fotoestudio Rosales, de Manuel Rosales, la foto Ping Pong, tantas. ¿Tienen ustedes un recuento histórico de todos esos fotógrafos? Tan recientes no. Bueno, y nos hemos limitado en el proyecto de la Fototeca Nacional de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, primero a lo más antiguo. Gallardo, por ejemplo. De Gallardo, bueno, pero no Gallardo padre, sino que de Agustín. De Agustín Gallardo. Pero Gallardo padre tenía fotografías preciosas. Pero no hemos podido encontrar originales de él. Nos hemos enfocado en conseguir negativos. Ah, en negativos, sí. Porque es lo más frágil y lo que es más fácil de perder. Entonces nos hemos enfocado en adquirir negativos, conseguir los negativos originales, porque a fin de cuentas una copia fotográfica es eso, una copia, una reproducción de un negativo. Sí, correcto. Es como una fotocopia, por decirlo de alguna manera. Entonces el original tiene mucho más información, no solamente información visual, sino que información técnica. Depende del tipo de película que utilizó, usted puede situar en una fecha exacta la fotografía, sin temor a ninguna duda. Sí, porque yo recuerdo de Gallardo padre, el padre de Agustín, ahí habían fotografías, por ejemplo, del puente Guaserique, bellísimas. del puente del Luarque, del mismo Mayol, ¿verdad? Habían fotos del Teatro Nacional también, sí, antes de que le derribaran las columnas. No, Gallardo tiene una gran producción, pero sí, lastimosamente solo hemos encontrado reproducciones y no de muy buena calidad. Pero de Agustín sí. De Agustín sí, de Agustín Gallardo sí hemos conseguido una serie de retratos que fueron cortesía de Evaristo López. O sea, él mantuvo un estudio junto a Agustín Gallardo y pues él nos facilitó negativos en placas 4x5 de Agustín. El padre de Evaristo, don Rafael López, también era un gran fotógrafo. Trabajaba mucho con Raúl Agüero Vega. Trabajaba con Raúl Agüero, eran mis amigos, sí, y hacían muchos viajes juntos, viajes fotográficos, pero lo interesante de don Rafael es que él documentó la vida artística e intelectual de su época. Sí.
sea, porque era muy allegado, muy afín a todo lo que es los pintores. Y las publicaciones que hacía en su y imprenta. las publicaciones que hacía en su imprenta. Lastimosamente, un incendio en la litografía López en 1978, si no me equivoco. Terminó con mucho de ese archivo. Terminó con mucha Era parte muy valioso de ese archivo. Sí. También habían fotografías de Fritz, que era un alemán que trabajaba con la Casa Rivera y compañía, que era una de las distribuidoras de productos fotográficos, de las más antiguas. ¿Va? Realmente el arte fotográfico ha decaído, por lo menos a nivel de estudios. O sea, Tegucigalpa durante la primera mitad del siglo XX tenía cualquier cantidad de estudios fotográficos muy profesionales, Claro. o sea, con gente muy capacitada. Pero en la segunda mitad del siglo XX vino decayendo, bueno, y no digamos en las primeras décadas del siglo Claro, XXI. el arte, sí, porque la fotografía sigue siendo parte de la parte personal del individuo, porque ahora la tiene a su alcance con el celular y con cualquier cosa, ¿verdad? Pero de repente, Y la digitalización, que ya es una cosa que se abandonó totalmente lo que nosotros disfrutábamos antes de tomar la foto y llevar el rollo para revelar. sí, pero fíjese que aún en sociedades un poco más, con los materiales más al alcance, Norteamérica, Europa, qué sé yo, la fotografía artística, en blanco y negro al menos, se continúa haciendo en película, porque hasta esta fecha no hay ningún software de ninguna cámara digital que iguale la calidad de los contrastes, del color, de las luces, de los grises, de la sombra, que usted puede conseguir con una película en blanco y negro. Sí. Y hay fotógrafos que también, sin ser profesionales, tienen el gusto precisamente ese de captar especialmente cuestiones de la naturaleza. Yo conozco uno de ellos que es Juan Bendek. Sí. A Juan Bendek le gusta mucho la fotografía natural, ¿verdad? Sí. Ir a buscar los pájaros, los paisajes y todo. Y tiene muy bonita fotografía, Juan Bendek. Paisaje natural tiene. El otro que fue un gran fotógrafo fue Rubén Villera Bermúdez. Rubén Villera Bermúdez fue un fotógrafo excepcional, con una técnica perfecta. Sí. Un dominio completo de todo el proceso fotográfico, tanto de la toma como del revelado, y no digamos la impresión en positivo. Era un artista, Rubén. para Era un eso. artista completo. Y de los viejos fotógrafos yo me acuerdo de Cristóbal Ríos, que tenía su fotoestudio también en aquel entonces, Villatoro, todos los que empezaron a tener laboratorio. Otro fue Óscar Aspura Marcos, ¿no? Sí. Más que todos los filmados. Más que todo en lo filmado, pero también tenía mucha fotografía y mucho equipo fotográfico. El padre de Olvan Valladares también. El padre Olvan Valladares. Sí, es que realmente fotógrafos hay, o sea, fotografía hay, lo que pasa es que no ha habido una sistematización de ese proceso. Han caído en el olvido muchos, o sea, cuesta la identificación, porque la fotografía ha sido utilizada más que todo como decoración. O sea, usted tiene un escrito, usted tiene un artículo, usted tiene una investigación y usa la fotografía nada más como decoración, pero se olvida de quién creó esa fotografía. Pero estamos hablando también, no hay que olvidar, porque estamos hablando de los fotógrafos que conocemos de historia contemporánea, de lo que surgió aquí en Tegucigalpa y todo, pero habían fotógrafos extraordinarios en San Pedro Sula, Sí, en La Ceiba también. Santa Bárbara, yo he En visto Santa Bárbara. fotografías increíbles, en Comayagua yo he visto fotografías increíbles. Y de paisajes también, ¿verdad? Paisajes, o sea, y también construcciones coloniales ya perdidas. Sí, había un fotógrafo en Comayagua, Berlioz, que era un Berlioz. extraordinario fotógrafo, ¿no? O sea que estamos hablando de los fotógrafos que nosotros conocimos aquí por el ambiente, por el medio nuestro, pero en realidad fotógrafos en la historia van a tener que ser recogidos por ustedes que están haciendo una labor extraordinaria en la universidad para poder rescatar todo eso y rescatarlo en todo el territorio nacional, ¿verdad? En todo el territorio nacional, solamente que mucha gente no entiende que la fotografía es memoria frágil. Sí. O sea, recuerde que está hablando de procesos químicos, procesos químicos que puede encontrar un detonante para su destrucción en cualquier cambio del clima, en cualquier cambio de la humedad. Pero se puede hacer una cosa también, Paul, se puede hacer una preservación de esas fotografías a manera tal de que puedan tenerse también copias fieles de las mismas para guardar los originales, ¿verdad? La tecnología digital le permite eso, Lo permite, es uno de los grandes pros de la tecnología digital. Obviamente hay formas, hay procesos de consolidar una fotografía para que no se produzca ningún daño. Hay materiales para almacenarlas correctamente, hay bóvedas especiales para hacerlo también. A mí me llama la atención también que entre los fotógrafos, que no estoy hablando de fotógrafos jóvenes, pero no viejos,
para el caso de Evaristo López Rojas. Evaristo, fotógrafo que trae en la sangre precisamente eso. Y me ha gustado, yo fui a ver la exposición que tiene ahí en el Centro Cultural. Centro de Arte y Cultura de la Universidad. De la Universidad, en Comayagüela, y fui a ver el salón ese, donde tiene unas fotografías excepcionales. De ahí sacamos dos para que puedan ustedes ver la calidad de fotografía que maneja Evaristo. Veamos esta, por ejemplo, de Irma Leticia Silva de Oyuela, la recordada Leti Oyuela. Miren ustedes la forma en que maneja la luz y la sombra. Y no solo la parte técnica, Evaristo supo captar el alma del personaje retratado. Exactamente. Independientemente que usted conozca o no conozca a Leticia Oyuela, usted viendo esta fotografía sabe que es una intelectual. Así es. De primera. Así es, porque ahí ya cuando ya Leticia ya tenía problemas de su salud, pero la logró captar muy bien, ¿verdad? Y esa era la manera en que Leticia permanecía en su casa, ¿verdad? Y leyendo, auscultando, investigando. Fue una historiadora hasta el fin de su vida. Sí. Era un alma entregada a la historia de Honduras. Pero esta me ha llamado poderosamente la atención, el manejo de la luz y la sombra en la foto que le hizo al poeta Roberto Sosa. Veamos esta fotografía para que puedan apreciar. Miren ustedes esto. Es una fotografía bellísima, hecha con muy poca tecnología. Sí, sí. Es una simple lámpara a la que se le quitó la mampara y está solamente el foco. El foco común y corriente. Nada más y corriente. De tungsteno. Pero la captación de la luz sobre la barba de Roberto. Y volvemos a lo mismo, supo captar el alma. El alma. Ese es Roberto Sosa, ese es el escritor, ese es el poeta. Qué bien. Va. Nos vamos a una pausa. Después de esta impresionante fotografía de Evaristo López captando a Irma Leticia Silva de Oyuela y al poeta Roberto Sosa. Bueno, Paul, este recorrido histórico que hemos hecho de la fotografía se nos ha quedado muy corto, sí, porque ya estamos finalizando el programa, pero me gustaría un mensaje de Paul Martínez, que es todo un fotógrafo y además un estudioso en esta materia, para todos los fotógrafos profesionales y los fotógrafos aficionados. Bueno, más que todo yo creo que el principal consejo que podría darles es conocer el proceso histórico de la fotografía, porque mientras usted no sepa cómo es que se produce la imagen, porque da igual, o sea, puede ser una placa de vidrio, puede ser un negativo en película o una celda digital como es en la actualidad, el proceso es el mismo, la construcción de la cámara es la misma, las aberturas, las velocidades no ha variado en absolutamente nada, lo único que ha cambiado es la tecnología con que se captura esa imagen. Pero conocer el proceso histórico de la fotografía le va a permitir a usted hacer mucho mejores fotografías, porque va a saber exactamente en qué consiste esa captura de la imagen, cómo la luz sensibiliza una placa de vidrio, un negativo en película o una celda digital, y cómo queda plasmada en un papel ya para poder admirarse. Conocer la historia de la fotografía documental, conocer la historia de la fotografía mundial, le puede servir a usted para ser un mejor fotógrafo. Estamos comprometidos para una tertulia en el museo. Encantado, pues sobre la historia de la fotografía. Es un tema que debemos tratar. Sí, hay que tratarlo porque tenemos que rescatar algo que se ha perdido como arte. Como arte. Porque la fotografía podemos catalogarlo como arte. Es un arte que desde sus inicios tuvo sus pros y sus contras y sus enemigos. Así es. Y así como se guardan las obras pictóricas, así debemos de guardar las obras fotográficas. Amigos televidentes, con este programa dedicado a los fotógrafos y camarógrafos, en el día que se les consagró el pasado sábado y que casi pasó inadvertido, como pasó inadvertido para muchos ayer, Día de los Abuelos. Ya casi nadie sabe que somos abuelos. Y muchos no tuvieron ni celebración de abuelos porque pasó desapercibido. Así se han instituido muchas fechas aquí, sí, que después pasan al olvido. Amigos televidentes, muchas gracias por habernos visto y escuchado. Les invito para el próximo lunes a la misma hora por la Televisión Educativa Nacional. Será hasta entonces, y mientras la vida sigue y nosotros sigamos en la vida, aquí vamos a estar con ustedes. Buenas noches.